Daniel capítulo 12, verso 3. Si lo tenemos, ahí lo tenemos, Daniel capítulo 12, versículo 3. Y yo quiero hablar acerca de, así de simple, los entendidos. Quiero que lo anote ahí, por favor, los entendidos. Yo quiero hablar acerca de ser entendido. Y esto tiene mucho que ver con la educación y con lo que vamos a tratar el día de hoy. Daniel capítulo 12, verso 3 dice lo siguiente, la palabra del Señor: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Lo podemos dejar un momento para leerlo nuevamente. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Yo quiero hablar hoy acerca de lo que ocurre en el mundo espiritual con la enseñanza. ¿Ya? Nuestros hijos están sometidos a un sistema educacional secular, si pudiéramos decir laico, ¿no? Donde los colegios lo que están haciendo ahora es tratar de cada vez más de secularizar la educación. Cuando hablo de secularizar, es separar, ¿no?, de la iglesia, del cristianismo, la enseñanza. Habiendo colegios cristianos, no necesariamente la educación cristiana es buena, ¿no?, o de calidad. Termina también a veces siendo perjudicial en muchos lugares la calidad de esa educación. Somos un país muy bendecido también en cuanto a la forma o muchos colegios que están haciendo bien su trabajo. Nuestros hijos están en el Pequeño Estudiante, los más chiquititos, que es aquí cerquita, y es un colegio bien de excelencia en Recoleta. Y ahora el pastor Matías, que fue enviado a Brasil, el Benja entró a un colegio y la tía hablaba con la pastora Betsy y le decía: tu hijo va muy adelantado respecto a la educación que nosotros tenemos en este lugar, y no sé qué hacer con él, porque incluso el idioma no es un obstáculo. El Benja está aprendiendo no solo a hablar portugués, sino que está aprendiendo a escribir en portugués, que es muy difícil por lo demás. Y le decían a la pastora Betsy: tu hijo está muy adelantado, está en el curso correcto por su edad, pero de acuerdo a la educación que traía desde su país, no tenemos nada más que hacer. Y en ese sentido le damos gracias a Dios por eso. Amén. Pero hay carencias en la educación, y hay carencia incluso en la educación dentro de la iglesia. El pastor David Ormachea dijo aquí en este lugar la última vez, o una de las veces que ha estado predicando acá en la iglesia. El pastor David Ormachea decía que el peor enemigo del cristiano no es Satanás, sino que es la ignorancia. La falta de educación cristiana ha producido grandes crisis en nuestra vida, y hay muchas cosas que nosotros podríamos evitar si simplemente no ignoráramos acerca de eso. Hay problemas matrimoniales que podríamos evitar si nos educáramos en lo que es un matrimonio cristiano. Hay asuntos de crianza con los hijos que podríamos evitar, conflictos que podríamos evitar si tan solamente fuéramos más entendidos respecto a qué es lo que la Biblia enseña acerca de eso. Y yo quiero partir hablando hoy acerca de la enseñanza con autoridad, porque la palabra de Dios tiene que enseñarnos, pero con autoridad. Dios tiene autoridad para enseñar, ¿cierto? Él usa su autoridad para impartir lo que Él quiere revelar. Y quiero que busque, por favor, el libro de Mateo capítulo 7, verso 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Lo vamos a proyectar acá también, para aquel que no trajo su Biblia o no la tiene en su celular. Lo tenemos, ojalá, ¿no? ¿Sí? Mateo 7, 28 y 29. Dice la palabra: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Diga conmigo: doctrina. La palabra doctrina es enseñanza o instrucción, ¿ya? ¿Qué hacía la gente? La gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no
como los escribas. Entonces lo que vemos en este pasaje es una contraparte, la educación secular versus lo que nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos en el contexto de nuestros hogares y de nuestras casas. Y qué bueno es cuando un muchacho crece en un hogar cristiano, porque desde pequeño aprende principios cristianos. Pero hay un desafío mayor para nosotros. Dice la palabra, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban bien, pero sin autoridad. Los escribas le decían a la gente lo que debían hacer, pero ellos no lo hacían. Los escribas echaban una carga sobre la gente. Jesús se lo dijo: ustedes echan una carga sobre la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar. No hay peor enseñanza que aquella que no va respaldada de conducta. Anote eso, por favor, esa palabra rema ahí. No hay peor enseñanza que aquella que no va acompañada de conducta. Porque tú puedes enseñarle a tu hijo que fumar es dañino, que es malo para su salud, pero tú se lo puedes decir con un cigarro en la mano. O se lo puedes decir en el lecho de muerte porque estás a punto de morir por cáncer a los pulmones por haber fumado toda la vida. Entonces le estás diciendo a tu hijo: hijo, no lo hagas porque trae daño. Pero tu hijo te vio toda la vida hacerlo. No hay peor enseñanza que la que no va acompañada de conducta. Escúcheme bien esta otra palabra. La enseñanza que no va acompañada de conducta carece de autoridad. ¿Cuánto queremos tener autoridad para enseñar? Para enseñarle a nuestros hijos, para disciplinarlos, para criarlos, ¿no? Con la palabra de Dios. Necesitamos conducta, porque la conducta te da un peso de autoridad. La conducta te da autoridad. Otra versión de ese mismo pasaje dice que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Ser maestro de algo no te garantiza tener la autoridad para enseñar sobre eso. Yo recuerdo, yo nací en el Evangelio, en un hogar cristiano, un hogar bien correcto, bien justo, en ese tiempo mucho más a lo mejor tradicional o conservador que la familia del día de hoy. Pero yo recuerdo que yo asociaba el colegio, no lograba separar cosas del colegio con la iglesia. Me hacían clases en la iglesia los tíos de la escuela dominical y yo veía a los tíos, los veía en la iglesia, pero yo me hacía clase, era chiquitito, alguien en el colegio, y yo los relacionaba. Entonces para mí el profesor de religión del colegio era alguien muy similar a los tíos de la iglesia, porque enseñaba ¿qué? Religión. Mi papá siempre me dejó en la clase de religión, nunca me eximió, y siempre tuve que ir y siempre participé. Y no había peor día que el día a principio de año donde el profesor decía: ¿quién de los que está aquí es evangélico? Y uno se quería esconder, hermano. Porque ser evangélico antes no es lo mismo que ser evangélico ahora, ¿no? Antes había mucha más tradición, entonces el evangelio estaba solo asociado a la vida tradicional, pero ahora a lo mejor, entre comillas, es como más hondero, ¿no? Tiene más onda todo. Los cristianos tenemos nuestra música, tenemos todo un mundo, pero en aquel tiempo no. Entonces era esconderse en la silla y levantar la mano y que ojalá no te vieran, ¿no? Entonces yo me acuerdo que para mí fue muy frustrante pillar al profesor de religión fumando a la vuelta del colegio. Siendo un niño pequeño yo quedé loco, hermano. Estaba buscando qué palabra digo, pero no encontré otra. Quedé loco, porque yo decía, y llegué a la casa acusando al profesor de religión, diciéndole a mi mamá: mami, no sabe nada. Vi al profesor de religión fumando. Y mi mamá me explica que él puede enseñar religión, pero que seguramente no es alguien cristiano, que seguramente es alguien que estudió teología en la universidad y da clase de religión, pero no necesariamente vive una vida cristiana. Y aprendí a separar. ¿Por qué? Porque para mí era conducta. El que hablaba de Dios tiene que demostrar a Dios. Entonces yo no lograba asociar esta separación.
Los fariseos, los escribas eran gente de autoridad en cuanto a la letra, pero no de autoridad en cuanto al espíritu. Y esto ha traído también un fracaso en el sistema educativo en nuestro país también. Y digo fracaso porque en una sala de clase no te enseñan la vida. Y hay cosas que son necesarias para la vida, aparte de aprender lo básico de las matemáticas, del lenguaje, pero hay cosas que tienen que ver con valores y principios que no necesariamente te las enseñan en una sala de clase, y es ahí donde la iglesia y la familia juega un rol fundamental. Y por eso yo quiero hoy compartirte esta palabra, una palabra que te quiere motivar a los papás que seamos entendidos en las cosas de Dios, porque siendo entendidos en las cosas de Dios, vamos a formar hijos entendidos en las cosas de Dios. Y yo creo en lo que leíamos al principio, que un día los entendidos resplandecerán. Yo estoy seguro que un día el fracaso del sistema educativo va a clamar por profesores que hablen valores y principios. Un día nuestro país va a volver su mirada hacia atrás en cuanto a la historia y va a darse cuenta que haber secularizado todo no necesariamente trajo algo positivo, sino que trajo muchas cosas negativas. Y estoy seguro que en aquellos años habremos muchos de nosotros que seremos aquellos entendidos que resplandecerán como la luz del firmamento. Por eso esta palabra es importante. Hay un hombre, médico cirujano, académico de la Universidad de Medicina, de la Universidad de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, y él habla sobre la carencia en la educación chilena. Y le quiero leer un pequeño extracto del artículo. Présteme atención. Dice: en mi opinión, la carencia de una política nacional centrada en ciertos valores y principios soberanos que nos permita definir con claridad el perfil del chileno ideal nos deja en la improvisación constante. ¿Se ha fijado que los chilenos somos como buenos para improvisar alguna solución? No recuerdo qué estábamos haciendo estos días, algo, los chicos que están arreglando adentro la sala, nos hablaba con el Irra, parece, y yo decía, no, quedó bueno para siempre. ¿Se ha fijado que a veces uno arregla cosas así como a la pasada, medio improvisada? No, esto quedó provisorio para siempre. Y todos tenemos algo en nuestra casa que arreglamos de manera provisoria para siempre. 20 años, yo voy a la casa de mi mamá, yo tengo 37 años, nací ahí, voy a la casa de mi mamá y la puerta de la entrada de afuera todavía hay que meterle el pie abajo. Está mi sobrina aquí, ¿cierto? ¿No? Hay que meterle el pie abajo, hay que meterle la mano, hay que levantarla y hay que... Nos pasan los años y eso todavía está así. Somos buenos para improvisar. Este hombre entendió que en la educación chilena se improvisa, y la improvisación es por carencias, porque no estamos enseñando cosas que son necesarias para enseñar. Entonces él enfoca su atención en los valores y en los principios. Y dice esto, nos dejan una constante improvisación donde cada institución trata de avanzar en su propia versión de la verdad. Nuestro engendro chilensis es un sujeto egoísta, consumista, seguidor de la política del todo vale, cuya palabra y honor no tiene valor, así lo define, que cree y exige perdonazos, que busca soluciones rápidas y sencillas a sus problemas habituales. Si consideramos el poder educativo, por ejemplo, de la televisión, podremos evidenciar que lo hemos utilizado de manera negligente. Yo el otro día pensaba, ¿cuántos vieron en Viña la rutina de la chica esta que la pifiaron? Levante la mano, pecadores. Pecamos juntos, todos estamos bien. El morbo nos consumió, ¿sí o no? Vamos a hacer un llamado, todos los que vimos esa cuestión, vamos a orar hoy día. La humorista sube, todos ya conocíamos, feminista, pero una rutina dura, violenta, grosera. Entonces la gente está percibiendo eso. ¿Qué pensaba yo? Las primeras filas de los que están en el Festival de Viña, las primeras filas son todos los que trabajan en televisión. Eran los únicos que le aplaudían. No, y había otra que le hacía así. Así como vamos, como todos los demás pifiando.
Pero ellos, ¿por qué? Porque la televisión se ha transformado en un lugar para educar, pero no se ha usado de la manera correcta. Y esa a lo mejor fue la razón por la que en los años 70, en los años 80, predicadores como Gigi Ávila llegaron a declarar que la televisión era el cajón del diablo. Esa fue la razón por la que a lo mejor algunos de los que están aquí o nuestros padres pescaron las teles y las fueron a botar al río Mapocho. En el caso nuestro, el Sanjón de la Guada, que nos quedaba más cerca. ¿Por qué? Porque ese hombre comenzó a ver el peligro de lo que la televisión estaba produciendo en la próxima generación. Pero ¿qué no tuvo Gigi Ávila, siendo un hombre de Dios tremendo? No fue entendido en transmitir lo que quería. Entonces, ¿qué hizo? Que la gente votara las teles. Y la gente corrió a votar las teles, porque las teles eran el cajón del diablo. En vez de cambiar esto, en vez de promover, ¿por qué no?, que haya cristianos que puedan insertarse en la televisión y desde dentro de la televisión comenzar a cambiar. ¿Por qué no? Mire con lo que estoy soñando. ¿Por qué no habrá muchachos acá que están pensando, no sé qué estudiar, pero ¿por qué no estudias, no sé, comunicación audiovisual? Para poder entrar en ese mundo. Usted dice, pastor, pero es que se van a ir al mundo. ¿Pero por qué se tienen que ir al mundo si les estamos dando en la iglesia un tremendo fundamento de Dios y ellos deberían permanecer y prevalecer? Y vamos a terminar hablando hoy acerca del que declaró esta palabra de que los entendidos resplandecerán. Lo dijo Daniel, y Daniel sí que se vio enfrentado a temas conflictivos, pero Dios lo preservó, lo conservó, Dios lo guardó, lo cuidó de todos los enemigos para poder ser luz en medio de las tinieblas. Es mucho más fácil botar la tele, es mucho más difícil meterse en la televisión y cambiarla desde adentro, pero yo quiero predicar eso. Yo quiero predicar que aunque este hombre dice la televisión ha traído daño porque ha traído un sistema de educación que no enseña lo que es correcto, pero ¿cuántos creemos que Dios puede cambiar las cosas? Entonces no le digas a tu hijo, no vayas a estudiar eso. No estudies psicología, eso es del diablo, te va a volver ateo. Por favor, escuche, estamos dando fundamento para que las próximas generaciones sea una generación de conquista. Amén. De conquista. Este hombre decía, el verdadero fracaso de nuestro sistema educativo radica en que tras 200 años de independencia aún no hemos develado el misterio de la chilenidad y lo que significa ser chileno, y que pese a que se han ensayado consignas, discursos, emblemas, los principios y valores del chileno siguen siendo tan difusos y poco claros como las declaraciones de los futbolistas o de los políticos. Y termino con esto, la declaración de este hombre. Dice, debemos empezar por descubrir nuestra esencia. Y yo quiero cambiar esa palabra y yo quiero colocarle identidad. Si queremos corregir eso, debemos comenzar por descubrir nuestra identidad. Y hubo una generación, dice el pastor Dante Gebel, una generación que fue castrada. Y él hace el ejemplo de una generación de hijos que le dijeron a sus padres evangélicos, papi, quiero estudiar en la universidad. Y sus papás religiosos, no entendidos, pero religiosos, le dijeron, no, porque te vas a ir al mundo. Y hay una generación, dice Dante Gebel, que fue castrada en sus sueños, en sus anhelos, en sus capacidades, por falta de entendimiento. Pero cuando hay una generación a la cual le transmitimos la verdadera identidad de lo que somos, entonces podemos estar incluso en medio de Babilonia y nada nos hará daño. Entonces lo primero que debemos fortalecer en la iglesia y a la vida de tus hijos, escuche, fortalece su identidad. ¿Cuánto queremos que nuestros hijos se saquen buenas notas? Yo no, porque los míos ya se sacan buenas notas. Se rió como Sara. No me cree. Todos queremos que les vaya bien a los chicos. Yo oro por ellos, los vamos a dejar todos los días. Le pongo mis manos en la cabeza, los unco con aceite. Señor, dale revelación, Padre. Abre su entendimiento. Todos queremos que les vaya bien. En nuestro país la nota de 1 a 7. Pero ¿cuántos de nosotros que queremos que nuestros hijos se saquen puro 7?
Usted ya sabe para dónde va la pregunta, ¿no? Fuimos de cuatrito nomás. Perdónanos, Señor, te rogamos. ¿Sabe? Mire, estoy haciendo un análisis casi psicológico. ¿Sabe por qué nosotros queremos insistentemente que ellos se saquen esas notas? Porque por no sacarnos las notas correctas, sufrías. Y a lo mejor es triste entrar a otro tema, pero a lo mejor muchos de los que aquí hay sufrieron violencia física. Muchos todavía tienen marcada la marca de la chala en la espalda, porque te sacaste una nota roja. ¿Por qué? Porque hubo una generación que te decía, tienes que estudiar para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? Alguien. Y si tú no estudiaste nada, hermano, no eres nadie. ¿Por qué pasaba eso? Porque hubo una generación que puso la identidad del niño en sus notas. Y la identidad del muchacho estaba puesta en las notas. Si se sacaban malas notas y no estudiaba, no era nadie. Pero si sacó un título universitario, es alguien. Que por lo demás eso es muy chileno, ¿no? El lenguaje así como... Es más, no era nadie, era nadie. Pero ¿sabe? Tú y yo estamos llamados a, antes de promover en nuestros hijos que nos llegue a la casa con un 7, lo primero que estamos llamados como padres a promover es que ellos tengan clara su identidad. Que esta generación sepa que ellos son amados no por las notas que te traen, sino que son amados simplemente por lo que son, porque son tus hijos. Y tú y yo es lo mismo con Dios. Dios no me ama más porque yo haga algo bueno. Dios me ama por lo que yo soy, hijo de Él. Entonces, lo primero que debemos corregir en medio de una invasión, de una educación triste, de una mala educación, lo que tú puedes partir corrigiendo en tu casa es la identidad de tu hijo. Tu hijo no vale más porque le va mejor, ni vale menos porque le va peor. No es alguien porque se sacó buenas notas, ni es nadie porque no se sacó buenas notas. Tu hijo es hijo. ¿Cuántos me están siguiendo? Me gustó mucho algo que yo aprendí de mi suegro cuando recién estaba a lo mejor pololeando con mi esposa, pero él dijo una vez, hablando de la salvación, le dijo a la iglesia: yo soy tan salvo como usted. Yo no soy más salvo que tú. Por una razón, dijo mi suegro, porque yo no soy más hijo que tú. Todos nosotros somos hijos. Todos nosotros, por lo tanto, somos salvos. No soy más salvo que tú. Puedo tener mayor seguridad de salvación basada en el conocimiento bíblico, pero eso no quiere decir que sea más salvo. No hay nadie más o menos salvo. O eres o no eres, pero no eres más. Nadie de los que aquí es más hijo de Dios y otro menos hijo de Dios. Entonces, gracias al Señor, de un tiempo a esta parte, Dios comenzó a traer revelación respecto a la identidad. ¿Sabe por qué las palabras de Jesús sonaban tan fuerte en la gente y la gente lo seguía? Porque las palabras de los fariseos eran palabras duras, eran palabras de dolor, eran palabras que en vez de alivianarte la carga, eran palabras que te echaban una carga que tú no podías llevar. Pero Jesús vino y le dice a la gente: vengan a mí los que estáis cargados, los que estáis trabajados, y yo os haré descansar. Entonces la palabra de Jesús era una palabra que comenzó a conmover a la gente. ¿Sabe lo que nuestra generación necesita y nuestros hijos necesitan escuchar? Es papás que los valoren por lo que ellos son, no por lo que ellos hacen. Porque hay cosas que hacen que nos producen más alegría. Porque no podemos negar que si trae un 7 es mucho mejor a que traiga un 4 o a que traiga un rojo. No podemos negar esa realidad, y que un 7 nos produce una sonrisa, pero el 4 nos produce otro rostro, y el 3 mejor ni le pongo la cara que yo pongo con esas notas. Pero no deja de ser mi hijo, su identidad está clara. Una de las cosas que permitió que Daniel se mantuviera firme en Babilonia es que Daniel siempre tuvo claro quién era. Y yo creo que quiero salirme un poquito de lo que tengo anotado, pero yo siento que el Espíritu Santo está llevando esta palabra
a un nivel de restauración también. Yo siento que aquí hay papás que tienen que comenzar a abrazar a sus hijos y a decirles que los aman, no por lo que hacen, no por la nota, sino simplemente por lo que son. Por eso yo entiendo que en los últimos tiempos lo que Dios va a hacer es reconciliar el corazón de los padres con los hijos y el de los hijos con los padres, porque eso es lo que produce la palabra de Dios. Pero la palabra religiosa, el mensaje religioso produce separación, pero la palabra de gracia produce restauración. Y esta generación tiene que ser una generación restaurada para la gloria de Dios, porque ellos serán los entendidos del mañana. Así que si tu hijo tiene un talento, si tú percibes que tiene un don, una característica, invierte en eso. Instruye al niño en su camino. Durante tantos años nosotros ocupamos esa palabra para hablar de su camino, del camino de Dios, y no. Esa palabra habla, instruye al niño en su camino, en el camino del niño, en lo que tú como papá comienzas a percibir. Entonces para mí como padre, yo tengo que estar viendo cuáles son los dones, los talentos, percibir el perfil de personalidad de cada uno de mis hijos e invertir en ellos. ¿Para qué? Para que cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Cuántos a lo mejor de los que están aquí, que ya son papás, que ya tienes que trabajar, ya tienes que llevar una familia adelante, te hubiese gustado haber estudiado una carrera y tu papá no te apoyó? ¿Cuántos de los que están aquí tenían talento para la cocina, pero tú llegaste a tu casa y le dijiste a tu papá, quiero estudiar gastronomía? ¿Qué? En el INACAP, en el DOC. No, tienes que estudiar ingeniería, arquitectura, tienes que estudiar medicina. ¿Cuántos de las que están aquí a lo mejor tienen sueños frustrados porque tus papás nunca te promovieron? Yo quiero decirte que a lo mejor no hay nada más que hacer con eso, más que perdonarlos, ¿no? Tenemos que perdonarlo, pero tú puedes hacer algo con tus hijos. Guía a tu hijo en el camino que tú percibas. Si tu hijo tiene capacidades actorales, no le digas, no, es que te vas a ir al mundo si estudias actuación. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que estar esperando que los actores se conviertan? ¿Y por qué no podemos tener un cristiano metido en ese mundo que va a tener que pagar un alto precio en el proceso de aprender, pero que a lo mejor puede llegar a ser una persona de influencia y que llegue y alcance a quienes yo como pastor nunca voy a llegar? ¿Cuántos creen que tus hijos van a llegar donde tú y yo nunca vamos a llegar? Nuestros hijos van a llegar más lejos porque ellos son la generación de los amados, porque ellos son una generación que tiene clara su identidad. Y cuando un creyente tiene clara su identidad, no importa que se meta en el corazón de Babilonia, un día va a volver a la tierra, un día va a ver la gloria de Dios en ese lugar. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, por favor? Vamos. ¿Cómo enfrentar este fracaso en la educación? Escuche, una palabra clave, anote la palabra clave. ¿Cómo enfrentar el fracaso en la educación? Y es una sola palabra, anote ahí: familia. Lo que pasa en la familia es la respuesta. Pero yo quiero decirte que si hay algo que puede corregir todo lo que el mundo no hace bien con tus hijos, todo lo que la profesora del colegio no le enseña a tu hijo, todo lo que la gente en el mundo no le transmite, si hay algo que puede corregir todo lo que la televisión, toda la basura que la televisión le mete en la cabeza de los hijos, si hay algo que puede corregir eso, es la familia. Pero una familia centrada en Cristo puede cambiar el corazón de un niño. Es más, puede cambiar el destino de un muchacho que podría haber estado perdido, pero que hoy está en los caminos del Señor. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para eso? Dios puede usar tu casa, Dios puede usar tu matrimonio para impactar la vida de alguien. Hay gente acá que dice, pastor, es que nosotros no, mira, puedes agarrar a un sobrino, puedes agarrar a un nieto, tú puedes influenciar sobre la vida de alguien y marcar el destino de esa persona, porque el diablo les ha convencido de que no, que están destinados al fracaso. Nadie da un peso por pero mentira. Basta que una familia lo abrace, basta que una familia lo ame y la historia de ese muchacho puede ser transformada. Por eso yo estoy parado acá para decirte que si hay algo que puede corregir las carencias de la educación secular sobre la vida de tus hijos, es la familia, el amor de un padre.
De un padre que a lo mejor no terminó octavo básico o que a lo mejor es un analfabeto, pero el amor de ese padre por la vida de ese hijo puede marcar la vida de ese niño, puede cambiar su historia para siempre. Por eso no puedo dejar de recordar esa palabra que habla acerca de que ese es el amor que cubre multitud de pecados. Por eso no valores a tus hijos por las notas, hermano. Ellos son más que eso. Son tus hijos amados. Marca su vida. Un día se van los muchachos. Un día se enamoran, se casan, se van, hacen su vida. Pero mientras estén contigo, llénalos de amor, abrázalos, impáctalos con amor. Que el día que ellos se vayan diga: es verdad, ya no puedo vivir con mis papás porque ya me casé, porque tengo que hacer mi vida. Pero yo quiero pescar lo que yo vi en mis padres y yo lo quiero replicar en mi nueva familia. Y tenemos una generación que en vez de estar resentida con sus padres, va a ser una generación que va a admirar a sus padres y va a decir: yo quiero ser como papá es, porque yo quiero tener una familia como la que mis papás formaron. Yo anhelo eso contigo. No queremos ser pastores para solamente tener una iglesia más grande. No queremos ser pastores para tener más recursos. Yo el otro día le decía al Señor: Señor, dame 200 familias. 200 familias. Pensando en 4 personas por familia, 800 personas, 1000 personas. ¿Pero para qué? Para tener la iglesia más grande de la comuna. Eso es muy egocéntrico. Quiero tener una iglesia más grande para a través de esta palabra influenciar a mayor cantidad de personas. Y esas familias van a impactar la sociedad. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. La Escritura dice mucho sobre el proceso de la educación. Comienza con los padres y el niño. El mandato a los padres es criar a sus hijos en el Señor. La palabra griega para eso es criar. Dice, conlleva la idea de formar, educar, instruir y disciplinar. Efesios 6:4. Puede anotarlo para que no avancemos un poco más y no nos detengamos en eso. Efesios 6:4. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo utiliza la palabra saber o sabiendo 11 veces. ¿Qué debemos saber? Debemos educarnos a nosotros mismos en la palabra de Dios. Debemos ser hombres y mujeres entendidos. Padres, los que están acá, que tienen hijos, por favor, edúquese en la palabra de Dios. Para que cuando su hijo le pregunte algo, usted no me tenga que estar llamando a mí: pastor, mi hijo me preguntó, ¿cómo le explico la Trinidad? Pastor, mi hijo me hizo una pregunta y me mató. ¿Qué le preguntó? ¿Quién creó a Dios? Pregunta que yo hice cuando era niño, ¿no? A mi profesor de la escuela dominical una pregunta, y siempre fui preguntón. Y preguntas complicadas. ¿Quién creó a Dios? No había cómo responderme. ¿Cómo le explico la Trinidad? Es que son 3 dioses. No, pues hermano, no son 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu. No son 3 dioses, es un Dios en 3 personas. Es simple, es como el agua. En estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Son 3 aguas? No, es el agua en 3 estados. Pastor, llevo 30 años en el evangelio, nunca lo había entendido así. Y su risa me dice que eso es verdad. ¿Verdad? Mire, necesitamos instruirnos a nosotros mismos para tener una generación entendida. Por eso yo soy un pastor que cree mucho en la enseñanza. Por eso como iglesia dedicamos tiempo a enseñar. Por eso el martes hacemos discipulado. Podríamos hacer culto, no, pero hacemos discipulado. Separamos por grupos. Vamos a comenzar ahora este martes ya con el libro número 2 de discipulado. ¿Por qué? Porque hemos entendido la importancia del entendimiento. Porque entendiendo vamos a dejar de sufrir algunas cosas. Entendiendo vamos a dejar de fracasar en algunas cosas en las que siempre hemos fracasado. La palabra dice, 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Pero mira lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Yo quiero motivarte a que este año te propongas estudiar. Así como estudiamos muchas cosas, proponte estudiar algo que te edifique. Propón terminar el libro que comenzaste y que dejaste a la mitad. Puedes proponerte en el corazón terminar el libro que comenzaste estudiando, termínalo este año. Pero este año que sea un año de nutrirte espiritualmente. ¿Para qué? Para poder avanzar, para poder enseñar, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Diga conmigo: enseñar. Pero ¿cómo vamos a enseñar si no somos entendidos? ¿Cómo vamos a enseñar si no somos entendidos? Lo segundo que puede ayudar a corregir el fracaso de la educación secular es ser ejemplo. Porque yo creo que esto nos ha pasado la cuenta como cristianos en nuestro país, que no hemos sido ejemplo, que predicamos y no practicamos, ¿no? El conocido dicho. De alguna manera estamos llamados ¿a qué? A ser ejemplo, a poder poner por obra lo que nosotros mismos hemos entendido. Llevamos años aprendiendo de Dios, llevamos años ministrando, llevamos años, pero ¿qué necesitamos? Comenzar a vivir de manera práctica lo que nosotros sabemos, porque esa será la única manera de que el mensaje que predicamos tenga autoridad, que cuando alguien te vea a ti pueda ver la obra de Cristo en tu vida más allá de lo que escucha de ti. La gente necesita conocer gente íntegra. En tu trabajo, mira lo que te voy a decir, en tu trabajo tu jefe necesita a alguien íntegro a su lado, porque está rodeado de gente corrupta. Pero si el cristiano también se lleva los sacos de clavo desde la obra de la construcción metidos en la mochila, entonces no tiene sentido nuestro mensaje. Pero si nosotros somos gente íntegra, gente plena, entonces todo lo que prediquemos va a causar un efecto en la vida de otro. Por eso el texto principal era eso: los entendidos resplandecerán. Necesitamos ser entendidos no en cuanto al conocimiento, sino que en cuanto a la práctica de lo que nosotros conocemos. Debemos ser un ejemplo. Por eso el mensaje de Jesús era un mensaje distinto. Ellos decían, pero la gente se maravillaba de él porque enseñaba como quien tenía autoridad. ¿Qué te da autoridad? Ser ejemplo. ¿Qué te da autoridad? La conducta. No cómo enseñas, no lo que enseñas, sino que vivir lo que yo estoy enseñando. Si yo le enseño a mis hijos a vivir una vida cristiana, no solo debo enseñarles a vivir una vida cristiana, yo debo vivir una vida cristiana. Entonces estamos llamados a ser ejemplo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo enfrentó Daniel el adoctrinamiento pagano? Porque Daniel es el que escribió lo que leímos, el texto clave. Si lo podemos proyectar, el texto clave, por favor. Daniel 12:3, Daniel capítulo 12, verso 3. ¿Qué dice? Los entendidos resplandecerán. Daniel está recibiendo una profecía, una palabra de lo que pasará en los últimos tiempos. Dice: los entendidos resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, ¿qué? Es que esa es la clave. Los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero Daniel vivió en un contexto difícil. Váyase a Daniel capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1, y nos habla del contexto. Daniel lo perdió todo. Algunos dicen que Daniel tenía, en el comienzo de este libro, entre 14 y 17 años. Entre 14 y 17 años llegan los de Babilonia, agarran a sus padres, agarran a sus abuelos, algunos de ellos los mataron, queman el templo, destruyen la ciudad, queman las puertas de la ciudad, toman lo mejor a los jóvenes, a los adolescentes, los que tenían buen físico, los que tenían a lo mejor educación, los toman y se los llevan a Babilonia para adoctrinarlos. Y mire lo que pasa, Daniel capítulo 1, verso 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios.
pagano, ¿no? Y colocó, Baal por lo demás, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, defecto alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen ¿qué? Entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Y qué le pidió el rey a este hombre? Que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Verso 5: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Dice que los criase ¿cuánto tiempo? 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Elígeme lo mejor de Jerusalén y tráelo. Entendidos, capos, encachados. No así, pero lo más top. Las chicas solteras tienen que decir: Señor, dame uno como Daniel, sin tacha alguna, de buen parecer, entendido en toda ciencia. Las que son mamás y tienen hijas chicas, ore usted por su futuro yerno: Señor, dame un yerno como Daniel. Mira, eligieron lo mejor y se lo llevan a Babilonia. ¿Para qué? Escuche esto, me estoy acercando al final del mensaje. Para adoctrinarlos. ¿Durante cuánto tiempo? 3 años. Por eso Jesús no necesitó más de 3 años para estar con sus discípulos y enseñarles. Porque al parecer los 3 años es un tiempo determinante donde alguien puede ser transformado a causa de una enseñanza. Entonces, enséñales. ¿Qué tenía que enseñarles? La lengua de los caldeos, todos sus principios, todo su sistema religioso, todo su sistema político, todas las ciencias que ellos tenían. Quería criar, volver a criar. Para eso necesitaba quitar la información de ellos. Al enseñarles eso, lo que iba a hacer era anular lo que este muchacho había recibido desde pequeño. Recuerda que los judíos enseñan lo que es la Shema. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, les enseña acerca de transmitirle a sus hijos de generación en generación: Jehová tu Dios, Jehová uno es. Oye pues Israel, todas esas palabras, y las hablarás estando en casa, al salir, al acostarte, al levantarte. Eso se le llama la Shema judía. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Desde pequeñitos les enseñan la fe. Entonces pescan a unos adolescentes que ya venían formados en sus hogares, venían formados en un contexto de casa, con una cultura de fe, con una cultura teocrática, si pudiésemos decir, y lo llevan a un mundo pagano de muchos dioses, de muchas deidades y de paganismo. Algunos hablan incluso de un paganismo bien satánico, ¿no? En términos de sacrificios de personas, etcétera y etcétera. Y la idea era adoctrinarlos. Enséñenle esto durante 3 años, pensando que enseñándole eso durante 3 años iban a quitar lo que Daniel había recibido durante toda su vida. Pero yo quiero decirte que, como te dije delante, la familia es importante en la educación de nuestros hijos. Por lo tanto, lo que tú siembres en los primeros años de la vida de tus hijos, escúchame lo que te voy a decir: nada ni nadie se los quitará. Por eso nosotros creemos en la promesa del pródigo. Porque aunque se vaya, aunque se aparte, aunque en algún momento va a pensar que volver a la casa del Padre es mejor. ¿Pero por qué? Porque le fue enseñado así. Entonces los de Babilonia, Nabucodonosor pensó que podía, a través de un adoctrinamiento, quitarle la fe de ellos. ¿Qué es lo que hace la educación secular en nuestro país? Quitar la fe de los muchachos, ¿no? Pero ¿dónde ellos obtienen su fe? No tenemos que reclamar porque en el colegio no oren. Ay, es que no dejaron a mi hijo orar. No lo van a dejar. Donde tiene que aprender a orar es en casa. Lo que tú tienes que enseñarle de fe ni siquiera es la iglesia la que lo tiene que hacer. La iglesia tiene a tu hijo durante 1 hora, un día a la semana, pero tú lo tienes, algunos lamentablemente, todos los días en tu casa. No, lo digo porque los más chiquititos salieron y los que están aquí son más maduros para recibir eso. Pero los traes a la iglesia un día a la semana, 1 hora les impartimos una palabra, pero ellos todos los días están contigo.
Por eso cuando tú vas a dejar a tus hijos al colegio, ora por ellos. En el auto, no cierre los ojos. Puede orar con los ojos abiertos, por si acaso, ¿no? Se lo digo, alguien dirá, pastor, pero no, usted va ahí dirigiendo, va conduciendo, pero usted va orando por sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos van a llegar a un lugar donde les van a enseñar las ciencias de este mundo, donde les van a enseñar ateísmo, donde les van a enseñar evolución, donde les van a enseñar cosas que son contrarias a las que tú le enseñas. Pero tú tienes que orar por esa generación para que Dios guarde su corazón, y cuando él vuelva a casa sienta alivio, él sienta que en casa es el lugar donde tiene que estar. Por eso Nabucodonosor quiso que le lavaran el cerebro, pero no lo consiguió. Y en el verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cómo enfrentó Daniel entonces esta palabra? Daniel propuso en el corazón no contaminarse. Yo quiero invitarte a que tú propongas en tu corazón no ser afectado por las cosas de este mundo. No podemos vivir en una burbuja. No podemos tener a nuestros hijos en una burbuja. No podemos botar la tele porque es el cajón del diablo, porque nuestros hijos escuchó un garabato. Tú enséñale que eso no se dice en la boca de un muchacho que conoce a Dios, porque la Biblia dice en el libro de Efesios que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Simple. Pero tampoco puedo encerrarlos en una burbuja. Capacitemos a nuestra próxima generación para enfrentar Babilonia, y que ellos propongan en el corazón no contaminarse. Ahora, al proponer en el corazón no contaminarse, trajo consecuencias sobre la vida de este muchacho. En el capítulo 3, y no lo vamos a leer para avanzar, si me ayudas, Chelito, por favor. En el capítulo 3, el título del capítulo 3, ¿qué es lo que dice? ¿Rescatados de dónde? Del horno de fuego. Porque no quisieron adorar imágenes, porque no quisieron adorar o inclinarse delante de una estatua, entonces fueron echados en un horno de fuego. No es Daniel el que está aquí, aquí son los amigos de Daniel, por si acaso, ¿no? Todavía algunos piensan que es Daniel ahí. Daniel no aparece en esta historia. Son los amigos de Daniel que son echados ahí. Pero qué tremendo es saber que en el horno de fuego aparece un cuarto que era semejante al Hijo de los Dioses, y ese cuarto se le llama una cristofanía. Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque cuando tú propones en tu corazón no contaminarte con las cosas que el mundo expone en contra de ti o en contra de tu fe, va a haber momentos donde van a ser difíciles. Va a haber momentos donde pareciera que el enemigo te va a ganar, pareciera que hay cosas que te van a perjudicar. Y a estos muchachos dice la palabra que ellos no quisieron inclinarse, y a causa de eso lo iban a matar. Fueron echados en el horno de fuego, pero no murieron, ni un pelo de sus cabezas se quemó. Pero ¿por qué? Porque Jesús, Cristo, estaba con ellos ahí en medio del problema. Porque cuando tú propones en tu corazón no contaminarte con lo que el mundo te da, entonces lo que tú estás haciendo es tomar una determinación tan radical que Dios no puede quedar impávido a eso. Dios va a actuar en favor tuyo, y vendrán momentos difíciles a causa de tu fe. Vendrán momentos difíciles, la familia se te irá encima, compañeros de trabajo se te irán encima a causa de tu integridad. Pero qué bueno es saber que Dios respalda a aquellos que proponen en el corazón no contaminarse. Tendrás batalla. Los amigos de Daniel fueron rescatados del horno de fuego. En el capítulo 6, ¿qué ocurre en el capítulo 6? El título dice: Daniel en el foso de los leones. Daniel era el más capo de todos los que estaban ahí, pero a causa de integridad, de no querer contaminarse, fue echado en un foso de leones. Como me decía un líder en Juventud con una Misión, el Pedro Hartley, me agarraba y me decía: Juanito, ¿tú sabes por qué Daniel no se lo comieron los leones? Porque los leones comen carne y Daniel era puro espíritu, me decía. Donde me veía el Pedro me decía eso. Desde los 15 años que me decía eso. En todos los veranos de misiones me decía eso. Cuando me fui a Jucún a hacer mi escuela, me agarraba en medio de la calle ahí en Pichilemu. Me decía: Juanito, ¿tú sabías? Sí, Pedro, ya sé. Porque era puro espíritu. Ese hombre quiso enseñarme un principio.
A veces Dios no te libra de que seas echado en el foso, te libra de que los leones te coman. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Tus hijos tienen que crecer teniendo un padre de fe, una mamá de fe, una mamá que dice: hijo, la fe no es para que las cosas sean hechas fáciles. Como yo he predicado, la fe no hace que las cosas sean fáciles, la fe hace que las cosas sean posibles. Wow. Fue echado. Y el rey, pues, verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Que me mata esa frase a mí. Que no era un simpatizante de Dios, Daniel. No era así como: me cae bien Dios. No, continuamente sirves. Y el rey lo sabía. El Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Y queda ahí llamando: te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Aleluya. Escúchame esta palabra, escúcheme. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque antes, dice, ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. No importa lo que le enseñen a tus hijos en el colegio, no importa lo que ellos vean en la televisión, lo importante es que está creciendo en una familia que confía en Dios. Y esa generación no va a ser quitada de Babilonia. Van a tener que enfrentar Babilonia, pero en Babilonia Dios los va a rescatar del horno. En Babilonia Dios los va a rescatar de la fosa de los leones. En Babilonia no les tocará un pelo. Aleluya. Oh. Por eso Daniel termina escribiendo esto. Por eso Daniel no podía terminar su libro sin dar un consejo, como diciendo: ¿sabe lo que me ha ayudado a mantenerme? Es que fui entendido en las cosas de Dios. Entonces, en el capítulo 12, verso 3, para terminar: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero si usted lee el verso 1, se va a dar cuenta de en qué contexto van a resplandecer. Verso 1, ¿qué dice? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está, dice, de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Sabe qué tiempo estamos viviendo? Adivine, buen adivinador. Tiempos de angustia. Es precisamente en los tiempos de angustia donde Dios va a levantar una generación de entendidos que van a resplandecer como el resplandor del firmamento. ¿De qué sirve resplandecer en medio de la luz? Pero deja que tu hijo se inscriba en la universidad y estudie teatro. Deja que tu hijo estudie música. Ay, pero es que, ¿y en qué va a trabajar después? Tú no confías en Dios entonces. Es que si va a ir al mundo, ¿no? Él va a impactar al mundo. Va a impactar al mundo. Nosotros somos admiradores con mi hijo de un músico, Kiko Cibrián. Se convierte, el productor, guitarrista, capo de Luis Miguel, se convierte. Y sale de la banda de Luis Miguel y se va a trabajar con Jesús Adrián Romero y a producirle a muchos más. Pero cuando se hizo la serie de Luis Miguel, mandaron a llamar a Kiko Cibrián para producir la música. Y luego acepta Kiko Cibrián tocar en vivo con Luis Miguel. Y nos faltan, ay, pero
Yo estoy seguro que a ese hombre que nadie puede mirar a los ojos, Kiko Cibrián le dijo: yo voy. Y en esa compañía, en ese finalizar un concierto, yo estoy seguro que Kiko Cibrián, si es un hombre convertido, es alguien que tiene acceso a Luis Miguel como nadie más. Entonces nosotros hemos dicho: pero es que pastor, se va a ir al mundo. No, espérate. Si tú estudias Daniel, te vas a dar cuenta que Daniel era jefe de ¿quiénes? De los magos, de los astrólogos, de los que veían la suerte. Él era el jefe. No, es que yo no me contamino con ellos. No, ¿sabes qué hizo Daniel? Daniel dio testimonio de Dios, porque él entendía que el entendido resplandece cuando hay tiempos de angustia. Yo quiero decirte que si tú te formas en el Señor, si tú permites que Dios haga una obra en tu vida en medio de los conflictos familiares, ¿sabe a quién va a buscar tu familia? A ti, al que criticaron, al canuto. El canuto, ahora el canuto. Sí, cuando el tío está enfermo, ¿sabe a quién buscan? Al entendido, porque ahí tú resplandeces en medio del firmamento. Otra versión dice: los maestros sabios resplandecerán como la pureza del cielo, y los que han enseñado al pueblo a seguir el camino recto brillarán para siempre como las estrellas. Me encanta esa versión, PDT. La NTV dice: los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. En tiempos de angustia, Dios levanta pequeños Daniel que brillen en las tinieblas. Quiero invitarle que se ponga de pie, por favor. Estaba revisando mis temas, mis apuntes, y encontré una palabra que prediqué el año pasado en esta misma fecha, o en este mismo tiempo. Y ¿sabe qué me llamó la atención? Que en ese apunte yo colocaba al final leer Salmo 112. Y hoy día lo leía y el Señor me sorprendió. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Vamos a procurar ser entendidos para enseñarle a nuestros hijos. No a arrancar de Babilonia, eso lo hace la religiosidad. A enfrentar Babilonia y salir airosos. Quiero invitarle que cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra de hoy. Y gracias por permitirnos aprender de ella. Gracias porque no quiero saber por saber. No quiero saber como lo hice durante algún tiempo, cuando recién estaba aprendiendo, cuando recién estaba siendo pastor, donde buscaba con quién pelear de teología, buscaba responder aquellas cosas en Facebook que siempre me molestaban. Hoy día veo cosas y las dejo pasar. Señor, porque no estamos llamados a eso, estamos llamados a resplandecer como el resplandor del firmamento. Estamos llamados a resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Yo declaro que la luz que recibimos, yo declaro que la palabra que recibimos provocará en nosotros una gloria tal que otros podrán verla, una gloria tal que otros podrán ver en nosotros esa gloria, Señor. Yo oro para que gente pueda mirar nuestras casas, pueda ver nuestra familia, y más que por lo que decimos, por lo que ellos ven, ellos puedan decir: yo anhelo lo que tú tienes, yo anhelo ese matrimonio, yo anhelo esos hijos, yo anhelo que mis hijos, puede decir alguien, puedan creer como tus hijos creen. Señor, danos la oportunidad para predicar de tu nombre, pero no de manera religiosa, no de manera, Señor, absolutista, sino llenos de gracia,
iglesia llenos de unción, llenos de palabra. Yo oro por el Templo Chile, nuestra iglesia que tú nos has permitido pastorear, y yo oro para que tú levantes entre nosotros una generación de entendido. ¿Hay alguien que quiera ser un entendido? Levante sus manos al cielo, por favor. Padre, yo oro porque necesitamos ser entendidos, porque el entendido resplandece en tiempos de angustia. Y yo declaro que ya no seré yo solamente el que tiene que buscar a alguien cuando me encuentre en angustia, sino que llegará alguien metido en una situación difícil y buscará al creyente de la familia, buscará al canuto de la familia, buscará al que un día todos menospreciaron porque se convirtió, pero ese día llegará el día de resplandecer como la luz, llegará el día de poder guiar a otros al camino recto, sobre todo a nuestros propios hijos. Es que yo no quiero que mis hijos crezcan con una imagen distorsionada de Dios. Yo no quiero que ellos crezcan con una doctrina errada. Dame la capacidad para enseñarles a ellos la verdadera fe. Y así como lo fue en la vida de Timoteo, Pablo destaca en la vida de Timoteo, un hombre cuya fe era una fe genuina, una fe no fingida, pero que había estado primero en su abuela, luego en su madre y ahora en él. Y yo declaro, así será con nosotros. ¿Hay algún abuelo aquí? Por favor, levante su mano. Los que son abuelos, levante su mano y cree esa palabra. La fe que está en ti también va a estar en tus hijos. La fe que estará en tus hijos también estará en los nietos, porque será una generación bendecida. Será la generación de los justos, la generación de los rectos, sobre los cuales resplandecerá la luz del entendimiento de Dios. Y quiero terminar orando algo y declarando esta palabra, porque lo creo con mi corazón. Yo declaro que la revelación de Dios es progresiva. Por lo tanto, lo que hoy pareciera sorprendente a tus oídos, cuando tú escuchas el mensaje y dices: wow, pastor, qué mensaje sorprendente, yo quiero decirte: prepárate para escuchar a mis hijos, prepárate para escuchar a mis nietos, porque la revelación en las próximas generaciones tiene que ser una revelación mayor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Oh. Mire, yo soy alguien que le gusta estudiar, y cuando uno se mete a estudiar, los teólogos cometen un error: siempre mirar atrás en la historia. Yo no sé por qué lo hacen. No, es que no hay como los mensajes del príncipe de los predicadores, Spurgeon. Sí, nunca habrá otro Spurgeon, lo siento. Pero si alguna vez hubo un Spurgeon, en las próximas generaciones tiene que haber muchos Spurgeon. A mí me encanta la doctrina y la vida de Juan Wesley. Hasta hace un tiempo no hay otro como Juan Wesley. Mentira. En las próximas generaciones se levantarán muchos Juan Wesley, porque los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Pueden dar un aplauso fuerte al Señor?